Que el Señor sea bendiciendo cada una de vuestras vidas en este día precioso. Estamos en este día de enseñanza donde vamos a poder compartir 7 consejos para poder predicar la palabra. 7 consejos al predicar la palabra. Y estos consejos los tenemos en la palabra del Señor. Así que les invito en este día a prestarme todo su audio para que sea Dios ministrando su vida, para que sea el Señor enseñándonos a todos. Así que abra su Biblia en el libro de 2 Timoteo capítulo 4, versículo número 1 al 5. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Les invito a inclinar su rostro, vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Dios grande, Dios de toda sabiduría, poderoso, omnipotente, tú que conoces la necesidad interna del ser humano, esa palabra, Señor, que cada vida que en este momento está ahí siguiéndonos por estas plataformas virtuales, Señor, esa palabra que ellos quieren oír, que necesitan oír, Señor, tú la pondrás en este día en mi boca. Esa palabra rema, esa palabra que nos enseña, que nos instruye, como dice en el libro de Timoteo, Padre, que nos exhorta y nos reprende. Hoy queremos que tú seas hablando a cada vida y que tú seas, Dios mío, enseñándonos a través de tu Espíritu Santo. Toda la gloria, toda la honra será para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy he titulado la enseñanza 7 consejos al predicar la palabra. Dice el Señor aquí, a través de Timoteo, dice: te encarezco, en 2 de Timoteo 4, como estuvimos viendo, te encarezco delante de Dios, dice, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Primeramente, nosotros tenemos que comprender algo, que es que Dios, a través de su palabra, nos ha hecho renacer a una esperanza viva, así lo dice el Señor. Esta palabra, el Señor nos insta a predicarla con responsabilidad, a predicarla, mire, con ánimo pronto, a predicarla como Él quiere que se predique, para que haya un cambio en la vida de aquel que la escucha, para que haya una transformación, para que haya un antes y un después. Y es así como el apóstol le habla a Timoteo aquí. Y le dice, y le hace énfasis en que le está diciendo: te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y los muertos. A los vivos y a los muertos. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, toma la responsabilidad de predicar esta palabra de tal manera, es lo que está diciéndole, que hay un efecto impactante positivo en la vida de aquel que la escucha. Y una de los consejos que aquí nos da a través de la palabra, ¿verdad?, es que no prediquemos en nuestra propia sabiduría, que lo hagamos en la sabiduría divina, que pidamos en oración al Señor qué es lo que necesita oír la persona y cómo debemos de transmitir esas verdades.
También el otro consejo que nos da lo encontramos en el versículo 2, en la primera parte. Dice que debemos de predicar en todo tiempo, en todo tiempo. Ahí le está diciendo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia que Dios nos da para poder compartir esta palabra donde va implícito el perdón de Dios para aquel corazón que viene a Él arrepentido, para aquel corazón que quiere un cambio en su vida. Esta palabra donde va implícito el amor de Dios al enviar a su Hijo. Así que tenemos que hablar y predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el segundo consejo que el Señor nos da en esta tarde. ¿Lo está predicando? ¿Lo está haciendo usted? ¿Lo estamos haciendo como Dios manda? ¿A tiempo y fuera de tiempo? ¿O acaso te avergüenzas de hablarle a ese amigo? ¿Te avergüenzas decirle que conoces a Jesús, que le diste tu corazón, que eres una nueva criatura y que Él también necesita de Jesús? ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Eso lo sabes tú. Pero en este día el Señor le dice que no te avergüences, que seas como el apóstol Pablo decía. Él decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, locura para los que se pierden. Sí, porque de pronto no predicas en todo tiempo como manda la palabra, porque te sientes avergonzado, porque sientes que te vas a hacer a un lado, y eso no debe de preocuparte. Debemos de preocuparnos por lo que el Señor nos manda hacer. El que es verdaderamente amigo tuyo te va a agradecer por la palabra que le estás dando. Quizás no la acepte en el momento, ¿verdad? Quizás te rechace, pero déjame decirte que si nosotros lo hacemos, el Espíritu Santo se encargará. Cuando nosotros hablamos esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, es Dios a través de su Espíritu Santo quien va a hacer la obra que tienes que hacer. Así que no hay excusa para Dios. Si estás en un colegio, si estás en una universidad, en tu trabajo, recién te convertiste, no te avergüences. Predica a tiempo y fuera de tiempo. En tu casa, tu familia, fuera cuando sales a la calle, cuando vas en un bus o en un taxi, donde quiera que estés. El Señor te manda a hablar la palabra, a predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Esto es como cuando tú te enamoras. Te encuentras con el idóneo. Aquella señorita se encontró con el idóneo, el joven se encontró con su idónea y no hace más que hablar y hablar y hablar del tema. A tal punto que de pronto alguien que escucha dice, pero sí que no deja de hablar. Pues así, pues si estás enamorado del Señor, si estamos enamorados de Él, vamos a tener que hablar a tiempo y fuera de tiempo esta palabra. Dar el mensaje de salvación para que las vidas vengan al conocimiento de la verdad y sus almas pueden ser salvas. Por eso el Señor nos manda a hablar a tiempo y fuera de tiempo. El tercer consejo vemos aquí es que tenemos que predicar esta palabra del Señor convenciendo de la culpa del pecado. O sea, haciendo reconocer, que esa persona reconozca, que vea que debe tener culpa por el pecado, que no debe de quedarse como está, porque el pecado endurece el corazón y muchas veces la gente es como que ya es insensible a todo lo que hace. Entonces por eso es necesario convencer de la culpa del pecado. El pecado debe de traer culpabilidad en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque se ha transgredido la ley de Dios, porque se han violado sus principios, sus preceptos. Y esto es lo que nosotros podemos ver que hizo el apóstol Pablo cuando estuvo ante el gobernador Félix. Dice que él fue y le habló, y cuando en el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 25, yo le invito a que usted lea conmigo. Mire lo que dice Hechos 24, versículo 25 dice, pero al disertar Pablo
acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El apóstol Pablo estaba presentando defensa ante Félix. Él había sido acusado injustamente, solo por predicar la palabra. Y cuando le habló de la justicia, dice la palabra, del juicio venidero, del dominio propio, él se aterró, Félix se aterró. Es decir, él se sintió culpable. Y sabe una cosa, y habiendo sentido el peso de la culpa por el pecado, por lo malo, él, en vez de rendirse a ese Jesús del cual Pablo predicaba, no lo hizo. Le dijo: ahora vete, yo te llamaré cuando tenga oportunidad. Nunca lo hizo. El alma de Félix se perdió. El alma de Félix se perdió. El alma de ese gobernador. Porque no quiso escuchar. A nadie le gusta escuchar del juicio venidero. Pocas las personas. Pocas aquellas personas que quieren oír de verdad. Hablar de lo que va a suceder. Porque hay un juicio. Un juicio ante el gran trono blanco. Ante el cual comparecerán pequeños y grandes, dice la Biblia. No habla de estatura. No habla de tamaño de la estatura. Está hablando de personas que son muy humildes, personas pobres y personas ricas. Y todos aquellos que murieron sin el Señor, sin fe y sin esperanza, van a comparecer delante de Dios. Y ahí se expondrá todo lo que es su vida. Y ahí pues Dios les hará ver hacia dónde es el lugar que ellos con su obrar decidieron ir. Entonces, cuando Pablo hablaba del juicio venidero y de todo esto del dominio propio también que el ser humano tiene, no es que no puedo vencer, no, sí, con Cristo todo lo podemos. Así que, amigo, que estás allí, si te sientes tentado a hacer lo malo, si tu vida ha sido de hacer lo malo todo un siempre y dices: es que no puedo dejar de hacerlo, es que no puedo dejar el vicio, es que no puedo dejar esto o aquello, déjame decirte que si tú vienes a los pies de Jesucristo y rindes tu corazón, sientes culpabilidad por todo el mal que pudiste haber hecho, cuántos corazones pudiste haber lastimado, ¿verdad? El Señor te perdona. Y el Señor te da la capacidad de poder tener ese dominio propio, porque así lo dice su palabra. Así que no hay excusa para el Señor. Hoy el Señor quiere que todos nosotros sigamos estos consejos al predicar la palabra, porque hay multitud de almas que están allí esperando escuchar esta palabra de salvación. Vidas sedientas, hay muchas. Y nosotros somos la iglesia del Señor y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Así nos dice el Señor. Entonces, aquí seguimos viendo el cuarto consejo. Es que a través de la palabra, al predicar, es que disciplinemos. Sí, la disciplina debe estar implícita dentro de esta palabra. Así como lo hizo Natán con David. Así nos dice en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12. Ahí nos habla que David tenía muy oculto el pecado que había cometido con Betsabé. Pero hay algo que debemos de saber todos. Es que nada hay oculto delante de los ojos de Dios. Absolutamente nada. Todo está al descubierto, porque Dios es omnisciente, es omnipresente y Él todo lo sabe. Así que mejor es que cuidemos nuestros pasos, cuidemos de no andar en cosas malas por allí, creyendo que nadie nos está viendo, porque Dios sí nos está viendo. Y delante de Él no hay quien se oculte. David decía: ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si debajo de la tierra, donde quiera, Dios nos ve. Así que no nos engañemos. Y debemos de convencer. David tenía ese pecado oculto, no lo había confesado. ¿Cuántos pecados tienes ocultos?
Hay pecados ocultos que a veces incluso ni sabemos quizás que están ahí, pero tenemos que pedir en oración: Señor, muéstrame mis pecados ocultos, ayúdame para renunciar a ellos y para poder estar en paz contigo. Mira, David había ocultado su pecado, no había declarado, no había confesado ante Dios. Y Dios, que ama a sus hijos, siempre va a poner a alguien en tu camino. Ahora mismo el Señor te está diciendo: ponte a cuentas con el Padre Celestial. Ponte a cuentas antes que sea demasiado tarde. Si tienes algo que has hecho y estás allí que no sabes cómo sacarlo de tu vida y te sientes mal, tienes hasta insomnio porque, mira, no te deja en paz. Entonces solamente Dios quiere que dobles tus rodillas y le clames a Él, le pidas perdón, que su sangre te limpie en este momento y mira, tú te vas a sentir libre. Entonces el Señor envió a Natán como te ha enviado a ti y a muchas personas. Sí, a ti te digo, Dios te ha hablado de muchas maneras y te haces el desentendido y la desentendida. Te ha enviado predicadores, te ha hablado a través de las circunstancias, te ha mandado sueños el Señor, sueños que te han turbado, pero es para hacerte comprender que debes de ir y confesarle a Él. Ya no cargues con esa culpa, ve a Él. Entonces, nosotros tenemos que predicar esta palabra para que la persona pueda entender que hizo lo malo. David estaba allí y Natán usa una parábola con la cual le habla a él. Inmediatamente David dijo: el que hizo tal cosa es digno de muerte. O sea, según la parábola que le narraba Natán, para que él se diera cuenta de su propio error. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, David. Y veamos esto en el libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, del profeta, capítulo 12. Vamos a leer el verso 7 al 9, literal A, y de ahí nos saltamos al 13 y el 14. Mire lo que dice el 7. Entonces dice: dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, le dice el profeta Natán a David. Y le dice en el verso 9, en la primera parte, ¿ve? ¿Por qué pues, dice, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué tuviste en poco? Y luego dice: a Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 13 y 14 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. No dijo contra Urías Eteo. No, dijo pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero aquí viene la consecuencia, y esto hay que advertir, ¿verdad? Mira el verso 14. Dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué le parece? Cuando prediquemos, este es el consejo número 4, que disciplinemos, un mensaje disciplinador al predicar. David tenía que reconocer lo malo y que Dios lo iba a disciplinar por lo malo que hizo. Aunque se arrepintió, aunque reconoció. El mensaje de Natán le hizo reconocer a él que había pecado, no contra el humano, sino contra Dios. Queridos amigos, querido y amado hermano,
nosotros conocemos, aquellos que hemos rendido nuestro corazón a Cristo, que todo lo que hacemos al ser humano, se lo hacemos a Dios. Todo lo malo o lo bueno. Así que mejor es que hagamos lo bueno para que tengamos bendiciones mejor. ¿Sabe? Porque si no, la ira de Dios se desata sobre uno. Y después dice, ¿por qué? Hay que recapitular a veces nuestras vidas para ver el por qué. No siempre, ¿verdad? Es así. Hablando de que Dios a veces permite pruebas, eso es otra cosa. Pero aquí era consecuencia. Betsabé, producto del adulterio con David, quedó embarazada, que fue el motivo por el cual David quiso deshacerse del esposo de ella. Él tenía a su esposa, pero sin embargo, mire, él guardaba eso dentro. La presencia de Dios se le fue. Y era necesario, porque nadie puede estar en paz si está en pecado. Nadie puede estar en paz si tiene acumulado un poco de cosas allí, de los cuales, mira, la vida se encarga de pasar la factura. Así mismo es, como te lo estoy diciendo. Entonces David, vemos que esta mujer quedó embarazada, pero ¿cuál era la consecuencia? O sea, era un mensaje disciplinador el que Dios le estaba mandando a decir a David. A la vez que también dice, ha sido remitido tu pecado, no vas a morir por lo que hiciste. Dios te perdona, ¿ya? Pero, el hijo que te ha nacido, ese va a morir. Es ese hijo por el cual dice la palabra que se enfermó gravemente. David ayunó 3 días pidiendo a Dios misericordia. Y cuando Dios, escúchame bien, ya determinó algo, olvídate. Dios está mandando a arrepentirse al ser humano hoy en día. Pero si se endurece el corazón es otra cosa. Entonces, un mensaje disciplinador. El quinto es a exhortar con toda paciencia y doctrina, dice el verso 2, en la segunda parte, literal B, dice, hice a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Con paciencia y doctrina. ¿Qué paciencia hay que tener para poder explicar, para poder decir las cosas y hacer entrar en razón a la persona de que necesita Jesús? Paciencia y doctrina, dice el Señor, que es necesario, ¿verdad?, que nosotros tengamos al predicar la palabra. Mi amado hermano, es lo que el Señor nos manda. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo ahora? El sexto consejo es que dice que cuando prediquemos la palabra, hagamos obra de evangelista. Así le exhorta Pablo a Timoteo. Tú le dices, en el versículo número 5 de 2 Timoteo 4, dice, pero tú sé sobrio en todo, ten sobriedad en lo que estás hablando, en lo que estás diciendo, y haz obra de evangelista, dice. Soporta las aflicciones. No es fácil. Te van a dar la espalda, se te van a burlar, te van a decir que eres loco, loca, fanático. ¿Qué importa lo que te digan? Si a Jesús le decían que por Belcebú echaba fuera a los demonios, ¿qué esperamos nosotros? ¿Que nos tiren flores? No. Así que soporta las aflicciones que por predicar la palabra como debe de ser, vamos a sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer la obra de evangelista, soportar las aflicciones? Mira, tenemos que hacer obra de evangelista porque hoy en día y en los tiempos de Pablo también se movían doctrinas erróneas, falsos maestros. Y muchos que estando en la verdad se desvían, se apartan de esa fe del Dios vivo y se van tras fábulas, se van tras doctrinas falsas, sectas falsas, habiendo conocido la verdad. Y si ese es tu caso, amigo que me escuchas, vuélvete al Señor. Vuélvete al camino donde empezaste primero. Dios te está hablando. Esta enseñanza no es en vano. Dios me la puso en el corazón pensando en ti. Vuélvete al Señor. ¿De qué fábulas te has dejado llevar?
Tú que enseñabas la palabra como debe de ser, hoy estás apartado. Dejaste el camino de verdad, dejaste la fuente de agua viva, limpia, pura, por fuente de aguas putrefactas del pecado. Hoy te dice el Señor que te vuelvas a Él. Y por eso nos insta a todos, nos aconseja hacer la obra de evangelista. Hoy es tu día. Hoy antes que sea demasiado tarde, hoy antes que te acuestes y no despiertes más. Porque recuerda que la potestad de la vida y de la muerte está solamente en Dios. Y Él sabe hasta cuándo es el término de nuestros días. Hoy que todavía Cristo no ha venido, hay oportunidad. Prediquemos esta palabra, hagamos la obra de evangelista, soportemos las aflicciones, los vituperios, las calumnias, las difamaciones. Si Cristo lo soportó todo, nosotros podemos. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Hagamos la obra de evangelista. Y por último, el Señor, el último consejo que nos da es que cumplamos cabalmente nuestro ministerio. Así lo dice en la segunda parte del versículo. Dice, cumple tu ministerio. Dios te ha dado un ministerio, que es el de predicar la palabra. El ministerio de la reconciliación lo tenemos todos los redimidos por la sangre de Cristo. Todo aquel que ha rendido su corazón, su vida al Señor, el Señor se lo ha dado. El ministerio de la reconciliación, de que nosotros prediquemos esta palabra para poder hacer que el hombre se reconcilie con Dios, pues el pecado lo enemista y lo aparta. Eso quiere el Señor. Cumple tu ministerio. De ese ministerio no tienes excusa, decir, no, es que yo no soy pastor, es que yo no soy evangelista, es que yo no soy esto, yo no soy aquello. No, a todos nos ha dado el Señor este ministerio de que nosotros seamos, ¿verdad?, aquellos que vamos a ser los embajadores de Cristo, los que reconciliemos al hombre con el Señor. Así que en este día, ¿qué vas a hacer? Sigamos este consejo que Dios hoy nos ha dado a través de esta enseñanza, porque es hermoso hablar del Señor, es hermoso compartir y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hemos recibido esta salvación tan grande. Un día nos predicaron también siguiendo estos consejos de pronto, y nuestro corazón se abrió, lo abrimos y fuimos accesibles a la voz del Señor que nos estaba llamando. Amigo que me escucha, ven a Jesús. Mi hermano, motivémonos a seguir predicando, siguiendo estos consejos que hoy el Señor nos ha dado para poder cumplir esa obra de evangelista y cumplir nuestro ministerio. Hoy te invito a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojitos. Vamos a orar, a dar gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por estos consejos que tú hoy nos das. Gracias, Señor. Permite que podamos atesorarlos en nuestros corazones. Ayúdanos. Queremos ser el portavoz tuyo, Padre. Queremos hablar tus verdades. Queremos hablar de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, de ese Dios grande, maravilloso. Dios que es amor, pero que también es fuego consumidor. Queremos hablar no siendo tolerantes con el pecado, pero hablando con sabiduría de lo alto. Yo te pido, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo sea en este momento derramándose sobre cada persona, Señor, sobre cada hijo tuyo, Señor, que tiene el corazón dispuesto a seguir predicando esta palabra como tú nos mandas. Respalda la palabra dicha, respáldala en cada corazón. Padre querido, que hayan frutos, que las vidas se conviertan, que esos familiares se conviertan, que esos amigos, que esas personas, Señor, que están perdidas, sin fe y sin esperanza en el mundo, como un día estábamos, puedan venir al conocimiento de tu verdad por la predicación de la palabra que tú hoy nos has dado el consejo
Padre, para hacerlo. Gracias, Padre. Te pido que traigas libertad al cautivo, que tú, Señor, des discernimiento de espíritu a tus hijos que te están clamando, que tú des sanidad divina en el nombre de Jesús, liberación mental. Llévate todo insomnio de aquellas personas que no pueden dormir. Llévate toda turbación, Padre, y frustra todo plan que el enemigo tenga contra cada uno de tus hijos que ha decidido hoy más que nunca predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra será solo para ti. Amén. Le damos gracias al Señor. Qué bueno compartir este tiempo una vez más con ustedes, esperando pues que haya sido de bendición esta enseñanza. Compártala con sus amigos, con sus familiares, que el Señor será recompensándole. Síganos por estas plataformas virtuales, Facebook y por mi canal de YouTube. Le motivamos a suscribirse. Tenemos una serie de enseñanzas y de prédicas que pueden ser de gran bendición para su vida. Compártala, que del Señor tendrá la recompensa. Shalom.